Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse hoy a la charla y a la actividad que vamos a hacer en conjunto con Puertos. Muchas gracias a Puertos por la invitación. Vamos a esperar un minutito más, a ver si se suma el resto de la gente que había confirmado, y si no, vamos a empezar, ¿sí? Mi nombre es Clarisa Pardini, yo soy arquitecta y soy la responsable técnica del Grupo Estisol de construcción. Y hoy les voy a contar una solución para fachadas. Esperamos un minutito más y ya nos sumamos. De cualquier manera, un poco para repasar eh, la modalidad de estas charlas online. Si se corta, nos volvemos a conectar al siguiente link. La charla va a quedar grabada y las preguntas las pueden ir haciendo por el chat, ¿sí? Yo voy a ir contándoles a medida que avancemos con la charla. Si veo alguna pregunta que está justo para ese momento, la comento para que todos puedan tener también la respuesta en el momento, y si no, las vemos al final. La actividad va a durar 1 hora, hasta las 6 de la tarde, así respetamos el tiempo de todos. Y bueno, esperamos un minutito más y empezamos. Bueno, vamos a empezar entonces. Como les decía recién, muchas gracias a todos por sumarse. Hoy lo que tengo para contarles es una solución para fachadas, que se llama ECAP. ECAP es una placa termoaislante revestida para sistema AVES, que además de ser una solución muy innovadora y que venimos trabajando en Grupo Estisol hace ya un tiempito, este año tenemos la gran novedad para compartir con todos, que es que esta placa que importábamos inicialmente, hoy se está fabricando en Argentina, en nuestra planta de Pilar, así que eso nos da muchas más posibilidades de responder a las obras, de tener variedad. Así que bueno, esa es una gran noticia para el grupo, y esperamos que también para quienes construyen y les gusta la tecnología, para que la puedan elegir. Así que bueno, vamos a empezar con este tema. A ver. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver qué es ECAP. Más allá que recién les di una breve introducción con el título, ECAP, como les decía, es una placa termoaislante, es decir, es una placa que está elaborada por varios componentes. Uno de ellos es una placa aislante en Neotec. Neotec es un poliestireno expandido con agregado de grafito. Explicarlo rápidamente, que trabaja en exclusiva Grupo Estisol en Argentina. ¿Y cuál es la diferencia del Neotec respecto del poliestireno expandido convencional? Es que justamente la incorporación del grafito le da una mayor capacidad termoaislante que la que tendría un poliestireno expandido convencional para la misma densidad, ¿sí? Es decir, que tiene una mayor capacidad o una mayor eficiencia respecto del aislamiento térmico. Su coeficiente de conductividad térmica es de 0,031, eso significa que es hasta un 20% más aislante que el poliestireno convencional. Esta placa, que vendría a ser el componente aislante de esta solución, es además en alta densidad.
¿sí? Ese es otro de los requisitos que debe tener una placa para utilizarse como sistema EBS. ¿Qué es el sistema EBS? Que es lo que vengo nombrando desde el principio. El sistema EBS es un sistema de aislamiento térmico exterior que además está revestido y da terminación a una fachada. Como una de sus principales características es que puede dar un aislamiento térmico continuo en toda la envolvente, ¿sí? Entonces, volviendo a los componentes de la placa, como les decía, está compuesta por un material aislante y además tiene incorporado ya en la misma placa, de forma industrial, es decir, en el momento de la fabricación, una de las capas del revestimiento cementicio que componen el sistema EBS y la malla de fibra de vidrio, que es lo que le da el refuerzo a la superficie, ¿sí? El refuerzo de la resistencia superficial. Esta malla de fibra de vidrio, también como está colocada industrialmente, está perfectamente posicionada y semi-embebida en esa capa de revestimiento cementicio que tiene unos 2 o 3 milímetros de espesor, ¿sí? ¿Por qué es tan importante este detalle? Es muy importante porque el posicionamiento de la malla entre las dos capas de revestimiento cementicio, conocido en el mercado como base coat, es lo que asegura, además del gramaje de la malla, asegura la resistencia superficial de esa fachada, ¿sí? O de esa superficie. Como les decía, el posicionamiento de la malla es muy importante y también el peso o el gramaje que tiene esa malla. En este caso, la malla de fibra de vidrio que tiene incorporada la placa ECAP es una malla de fibra de vidrio de 160 gramos. Es mucho más pesada de lo que normalmente se utiliza en Argentina para elaborar estos sistemas de revestimiento exterior y de aislamiento, por lo tanto es mucho más resistente, ¿sí? Bueno, por otro lado, esta placa, además de tener estos tres componentes, uno encima del otro, tiene varios detalles que la hacen muy particular y además que facilitan la ejecución y la colocación de esta placa en la obra. Entonces, les explico de qué se tratan estos detalles. Por un lado, yo creo que ustedes ven el cursor cuando yo lo paso encima de la imagen, tiene un solape, ¿sí? Las placas son de 60 por 1,20 y tienen un solape de 10 centímetros en dos de sus lados, ¿sí? En el lado corto y en el lado largo. Este solape, justamente, lo que permite es dar continuidad a toda la superficie, es decir, dar continuidad a la malla en toda la superficie, para que sea una superficie totalmente continua y sin puntas, ¿sí? Por otro lado, otro de los detalles que tiene la placa son, ustedes los ven, estos circulitos que prefijan o ya vienen previstos las posiciones donde deben ir las fijaciones para poder colocar estas placas. Es decir, que normalmente en un sistema X yo debo colocar fijaciones, una cantidad de fijaciones de 8 por metro cuadrado. En este caso ustedes ven que son 6, justamente por la medida de la placa, por lo tanto para un metro cuadrado cumplen con ese requerimiento. Además de estas fijaciones, si ustedes llegan a ver, y si no lo vamos a ver después en las imágenes que se ven más de cerca, algunas de estas posiciones tienen la malla ya cortada totalmente en el espacio donde debe ir la fijación y la arandela plástica, que es como se colocan estas placas sobre los distintos tipos de sustratos, y en otros están precortadas formando una especie de ventanita, formando una U, que permite levantar la malla y colocar la fijación por debajo. Donde la malla está totalmente cortada, que es en estos puntos que yo les estoy indicando con el cursor, es así porque por encima de estos espacios va a caer el solape de la malla de la placa que está al costado y de la placa que está por encima. En las que son en el centro y en el extremo que queda hacia abajo, hacia la izquierda, ahí están precortadas, pero no están cortadas totalmente porque necesitamos que la malla caiga por encima de la fijación, ¿sí? Y como vemos, este sistema se puede aplicar tanto sobre superficies tradicionales como de superficies de construcción en seco, que es donde ha tenido el mayor crecimiento el sistema EBS en Argentina, justamente para poder brindar a este tipo de tecnologías constructivas una superficie continua y sin puntas, dando un aspecto de construcción o de fachada tradicional. Entonces, como les decía recién, el sistema EBS o las placas ECAP se pueden aplicar sobre todo tipo de obras.
sobre obras nuevas y sobre obras existentes. Sobre obras nuevas, cuando yo desde el proyecto ya tengo en consideración este tipo de solución para dar el aislamiento térmico al envolvente y además resolver, como les decía, el sistema de fachada, por lo tanto lo voy a tener en consideración desde el inicio del proyecto, como una solución más, como la estructura, como los sistemas de instalaciones. Pero también puede suceder que en construcciones ya existentes, terminadas, habitadas, tenga deficiencias de aislamiento térmico en el envolvente porque no se hubiera considerado desde el principio, porque no se haya podido realizar durante la obra por distintos motivos, porque sea una construcción antigua, cuando no se tenían en consideración este tipo de requisitos o de necesidades. Entonces se puede incorporar en construcciones ya terminadas y habitadas esta solución para mejorar las condiciones de envolvente respecto del acondicionamiento térmico o del paso de la temperatura. Por otro lado, además, también, como les decía en la primera diapositiva, es compatible con todo tipo de soportes, ¿sí? Tanto en los soportes más industrializados, como es la construcción en seco, tanto en el steel frame, como en el wood frame, o en paneles zip. En estos casos la placa simplemente se atornilla a la superficie, ahora lo vamos a ver cómo se hace, en los ejemplos de obra que vamos a ver más adelante. Como también es posible colocarlos sobre los soportes más tradicionales, es decir, en paredes de ladrillo hueco, macizo, es decir, las mamposterías más comunes y más utilizadas en la Argentina, o también sobre construcciones en hormigón armado, una tecnología que se ha venido utilizando mucho en los últimos años, justamente por sus grandes cualidades respecto de la resistencia mecánica, respecto de la velocidad de ejecución, pero deficientes respecto del aislamiento térmico. Entonces, necesitan un complemento. Este complemento puede ser el sistema EPS, por ejemplo, y en este caso resuelto a través de la placa de ECAP. Por otro lado, esta solución, como solución de sistema EPS prefabricado, que es como nosotros lo llamamos habitualmente, porque ya está prehecho industrialmente, gran parte de las tareas que se realizarían de forma tradicional en la obra, permiten terminar la ejecución de esta aplicación, de esta solución, en la mitad del tiempo, ¿sí? Tomemos como referencia un EPS tradicional aplicado de la forma convencional, con una mano de obra muy especializada, como es requerido para que quede una terminación correcta, se considera aproximadamente unos 20 metros cuadrados por día. Mientras que con la solución con la placa ECAP se pueden avanzar unos 40 metros cuadrados por día, y además no requiero de una mano de obra tan especializada, es decir, puedo realizar la ejecución y la aplicación de esta solución con una mano de obra menos entrenada, ¿sí? Tanto mano de obra, cuando digo mano de obra, una mano de obra asociada a las construcciones tradicionales, donde va a trabajar esta placa como si colocara un revestimiento cerámico y luego un revestimiento para frentes, o en la mano de obra asociada al steel frame, que es esta foto que estamos viendo acá, donde trabajan la superficie o la aplicación de las placas como si estuvieran haciendo el tomado juntas en cualquier placa que está asociada a este tipo constructivo. Por otro lado, como les decía también al principio, cada vez más, con mayor frecuencia, está presente en las construcciones el concepto 3 en 1, 4 en 1, es decir, varias funcionalidades o varias soluciones en un mismo producto, en una misma solución, ¿sí? Varias soluciones, ¿no? Varias respuestas en un mismo producto. En el caso del ECAP a mí me gusta llamarlo 4 en 1, porque por un lado tengo el aislamiento térmico, que es la placa aislante, en este caso de Neotec. Por otro lado tengo el revestimiento cementicio y la malla de fibra de vidrio, que es lo que le va a dar terminación y resistencia superficial a este sistema. Y por otro lado tengo incorporada también la mano de obra, ¿no? Es decir, la mano de obra que necesitaría para colocar todos estos componentes juntos en la obra, ya las tengo entregadas en la misma placa, ¿sí? Por lo tanto, debo considerar que gran parte de las tareas o gran parte de la mano de obra que tendría que tomar en cuenta para hacer la ejecución en la obra, ya las tengo incorporadas en la solución. Por otro lado, todas estas condiciones que me dan como resultado una excelente terminación, ¿sí? Es una condición o una cuestión que se repite en todas las obras que han utilizado el ECAP,
y que la mayoría justamente lo han hecho por primera vez, han tenido su experiencia con esta solución por primera vez, en algunos casos por primera vez con el sistema EX, donde han logrado alcanzar una muy buena terminación con personal o con mano de obra que nunca había tenido la experiencia de poder colocar este tipo de soluciones. Esto es justamente por esta condición que tiene la placa, como les decía, que ya tiene incorporado el revestimiento cementicio y la malla, que es lo más difícil de hacer en la obra y que da una superficie totalmente continua y rígida para poder aplicar en obra solamente la segunda capa de revestimiento cementicio, que es lo único húmedo que vamos a hacer cuando hagamos la aplicación de la placa. Todas estas características, o el hecho de tener una placa aislante como es el Neotec, siempre va a interferir o digamos va a aportar sobre la calidad de vida y ambiente interior. Es decir, todo sistema de aislamiento térmico me da como resultado, me brinda la capacidad de poder justamente tener un ambiente mejor acondicionado, con el mínimo aporte energético. Por lo tanto, son soluciones que le dan eficiencia a la operación y al uso de esa vivienda o de esa construcción, de ese edificio, y además también la calidad del ambiente interior, es decir, reduce el riesgo de formación de condensaciones, de humedad sobre las superficies, porque puedo tener esa envolvente cubierta por el exterior, manteniendo siempre una temperatura muy próxima a la temperatura de confort. Entonces eso también es una característica muy importante a destacar, más allá de que se utilice en algunos casos, como en el steel frame, como les decía, para lograr una terminación de fachada. Este es un producto, como les comenté al principio, que es un desarrollo italiano, patentado en Argentina, y que hoy en día se está fabricando acá. Así que eso es una buena noticia también para volver a comentar. Entonces, vamos a ver algunas obras, que es donde podemos ver realmente cómo funciona la placa, cómo se aplica, cómo podemos ver la secuencia de aplicación y los resultados. Por ejemplo, vamos a ver obras de retrofit primero, y me parece importante destacar este punto porque en Argentina no hay un antecedente de aislamiento térmico fuerte, por no decir prácticamente inexistente en el pasado, y hoy en día, digamos, con la poca disponibilidad de energía, o dependiendo de dónde esté ubicada la obra, justamente solamente disponer de energía eléctrica, o el costo de esta energía, ¿sí?, hace que los usuarios empiecen a investigar o a interesarse por soluciones que les permitan tener un menor consumo energético, pudiendo mantener el mismo confort si es que tuvieran todo el tiempo prendidos los equipos de acondicionamiento. Entonces eso es lo que se conoce como reacondicionamiento térmico, readaptación del envolvente o retrofit, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora un ejemplo de un barrio en zona norte, de la zona norte de Buenos Aires, donde una serie de viviendas que se habían construido, que ya están habitadas, necesitaban reacondicionarse térmicamente. Aquí vemos el barrio, las casitas ya con sus familias viviendo hace ya bastante tiempo, donde se necesitó mejorar la condición de aislamiento térmico en esas paredes. Entonces, acá podemos ver la aplicación de las placas secas directamente sobre el sustrato que tenían, es decir, sobre el sustrato ya revestido con color. En este caso no se hace un tratamiento previo de la superficie porque las placas van pegadas, pero también van fijas. En los sistemas tradicionales yo necesito colocar un adhesivo para posicionar y ajustar el plomo de las placas respecto de la fachada. Esta es una superficie lisa, pero por ejemplo en los sustratos de mampostería convencional, es necesario ajustar el plomo de la superficie porque lo aplicamos directamente sobre la superficie del mampuesto, como vamos a ver más adelante, pero siempre se involucra una capa de adhesivo, que es el mismo base coat, que se va a colocar de diferentes maneras, dependiendo de cómo sea la superficie, si es lisa o si es irregular, para posicionar las placas, lograr el plomo, y luego, una vez que eso está seco, poder colocar los tornillos de fijación para asegurar justamente mediante una fijación mecánica la adherencia de esas placas a ese sustrato. Y luego se reviste, como ustedes ven acá, con una capa de este revestimiento cementicio base coat, para luego aplicar la terminación final, sea una pintura, si el requerimiento del proyecto fuera ese, o un material texturado. Acá vemos otro caso, esta es una casa que estaba en proceso de ampliación.
La parte existente, que es esta foto que estamos viendo acá, era de ladrillo cerámico macizo, y la parte nueva sí había considerado una envolvente más eficiente, con muros dobles y aislamiento en la cámara, pero la parte antigua no tenía ya la posibilidad de hacerse eso porque la familia seguía viviendo en la casa mientras estaba haciendo el resto de la ampliación, que es como una parte anexa a esta parte que es la que ustedes están viendo acá. Entonces, sobre una superficie que estaba bolseada, ¿sí? con un revoque bolseado irregular, se colocó la placa de ECAP, ¿sí? Pueden escuchar ustedes después, si les interesa este tema y profundizarlo, pueden ingresar a la web de ECAP, que es www.placadecap.com, donde además de la información técnica del producto, hay algunos videos, o algunos videos testimoniales de quienes han utilizado la placa, constructores, arquitectos, y en este caso usuarios, y está la usuaria de esta casa donde cuenta cómo fue su experiencia una vez que entró en funcionamiento la casa ya con el aislamiento completo. Entonces aquí vemos la casa terminada, lo que ustedes ven a la derecha de la pantalla, que es esta parte que estoy marcando con el cursor, es la parte nueva, y esta es la parte existente, que tenía una postería de ladrillo cerámico macizo, simple, con las placas ECAP ya colocadas. Fíjense ustedes, la superficie es totalmente lisa, continua, no se evidencian las juntas, es como si toda la obra hubiera sido hecha de una sola vez. ¿Mm? Vemos acá otra casa, también ya existente, ya habitada, hacía unos cuantos años, unos 10 años aproximadamente, que quería mejorar el comportamiento de su envolvente y además resolver unos problemas de ingreso de humedad que tenía también en esta fachada. Entonces, al incorporar el revestimiento cementicio, que tiene además capacidad justamente hidrófuga, también pudieron recomponer ese tipo de cuestiones. Fíjense, también en este caso están colocando las placas sobre toda la superficie de la casa. Vamos a ver ahora otros casos. Estos casos son bastante especiales, pero en el último año han dejado de serlo tanto, porque bueno, todos hemos visto aparecer módulos transportables para unidades sanitarias, para hospitales, pero también estos módulos transportables se utilizan para viviendas. La gente de Stilplex en la provincia de Córdoba han estado construyendo casas de esta manera, sobre todo para llevarlas a sitios muy remotos, como en el medio de la montaña, donde los módulos se transportan ya completamente terminados y el revestimiento exterior de esas fachadas y el aislamiento de esa envolvente se hace también con estas placas. Fíjense ustedes, luego del traslado e incluso el hinchaje de estos módulos para colocarlos en sitio, permiten llevarlos ya directamente pintados y totalmente terminados al sitio sin sufrir ningún tipo de daño, ¿no? Es decir, ningún tipo de afectación en esa fachada, ¿sí? La colocación, fíjense ustedes, en el medio, una situación totalmente remota, lejana, ¿sí? Donde también construir hubiera sido bastante más complicado para llegar hasta ese punto con todos los insumos y la mano de obra. En este caso simplemente se llevaron los módulos y se hizo el montaje. Una casa terminada, perfectamente terminada y muy bonita. Bueno, este es otro caso también de una obra, también en un sitio muy, muy, muy lejano y difícil en el lugar de construir, el Paso de Jama, es a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, un paso fronterizo entre Argentina y Chile, en Jujuy, donde todo lo que ya pudiera llevarse armado a la obra era muy importante justamente porque la mano de obra no era de la zona, entonces el tema de la altura influía en la posibilidad de avanzar normalmente, como se haría en la zona de Salta, que es de donde eran originarios las personas que estaban construyendo esta obra, y entonces todo el revestimiento exterior se hizo con la placa ECAP. Además de que en las condiciones medioambientales de esa zona eran muy variables durante el día, es decir, podía haber niebla, podía llover, nevar, hacer calor, todo en el mismo día. Entonces por eso era tan importante, primero trabajar en sistemas de construcción en seco, y luego poder trabajar con soluciones que ya tuvieran gran parte del trabajo hecho, ¿no? Fíjense aquí las placas, en este caso sobre el steel frame, las placas directamente se atornillan, no hace falta pegarlas,
solamente se colocan con tornillos autoperforantes y arandelas al USB, y luego en obra se hace el tomado de los solapes y de las fijaciones, primero con una llana, ¿sí? Lisa como ustedes ven en la foto de la derecha, y luego se completa toda la superficie con el revestimiento cementicio base coat, ¿sí? Para finalmente poder pintarlo como estamos viendo en la foto de abajo, donde se puede ver la construcción, que en estos casos eran unos dormis para gendarmería, completamente terminados, ya pintados, incluso con un zócalo de piedra. Vamos a ver algunos conjuntos de viviendas, en este caso también en Córdoba, del Grupo Edisur, viviendas en steel frame. Grupo Edisur es un desarrollador de la provincia de Córdoba, que construye con distintas tecnologías, una de ellas es steel frame, y en ese caso eligió la solución de ECAP para resolver las fachadas de sus viviendas. También vemos otro ejemplo de IDICO, ¿sí? Donde también en zona norte, unas viviendas que se están construyendo, el barrio Santana Joven, donde también se eligió la solución de ECAP para resolver el aislamiento térmico del envolvente, en este caso sobre viviendas de hormigón, ¿sí? Como les contaba en uno de los ejemplos al principio, creo que fue en la primera diapositiva, también las viviendas de hormigón, aprovechando su solidez y su rapidez, pueden complementarse y mejorar su acondicionamiento, el acondicionamiento del envolvente de esta manera. Fíjense que en este caso las placas siguen algunas condiciones de aplicación, como es cortar la placa en las esquinas y poner un refuerzo para reforzar justamente las esquinas de las aberturas. Y en este caso ustedes ven ya las placas colocadas y cómo se van tomando los solapes y las fijaciones con el base coat antes de dar una pasada final, que va a ser también de 2-3 milímetros, como la capa que ya tiene colocada de fábrica. Este es otro ejemplo del aislamiento térmico de la medianera de un edificio en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense en este caso, uno de los ejemplos que todavía no habíamos visto, es una medianera de ladrillo cerámico hueco con estructura independiente, sobre la que directamente ya también se colocó el sistema ECAP. Quiero decir, directamente, y recalco, porque no es necesario colocar en estos casos un revoque antes de aplicar la placa. En los casos de mampostería o de superficies irregulares, el adhesivo se coloca en forma de cordones y motas, que lo vamos a ver en alguna de las fotitos que siguen, para poder tomar y ajustar esas irregularidades superficiales con el mismo adhesivo. Si la superficie fuera totalmente lisa, como veíamos en el caso de las viviendas de hormigón de la diapositiva anterior, el adhesivo se coloca con una llana dentada como si estuviera poniendo un revestimiento cerámico. También se pueden aplicar el interior, cuando las condiciones de medianería no permitan trabajar por el exterior, ocupando un espacio, en este caso, de apenas unos 2,5 centímetros, que es lo que ocupa la placa y el revestimiento cementicio. Algunas viviendas individuales. Esta es un caso muy especial y que además me gusta comentarlo porque recientemente se ha inaugurado, es la Casa Ecos, en el barrio El Retiro. Es una casa que ha seguido todos los conceptos de sustentabilidad, que ha logrado un índice de prestaciones energéticas, es decir, el resultado del etiquetado de esta vivienda ha sido muy eficiente, un IP de 21, sí que es sumamente eficiente, donde también se utilizó esta solución. En este caso, la estructura de la casa era en steel frame. Fíjense ahí cuando están haciendo la colocación. Este es otro ejemplo, vamos recorriendo distintos puntos de la Argentina también para que puedan ustedes ver que la placa está disponible también en distintos lugares y es posible realizar las obras sin ningún inconveniente y disponer también del producto. Una casa en San Juan, también sobre construcción tradicional. Esto es en zona norte, en este caso también es una obra tradicional que estaba en ejecución, ustedes ven que hay un revoque aplicado, esto se debe a que la decisión de incorporar la placa se tomó una vez que ya incluso estaban hechos los revoques exteriores, y es por eso que están colocados, pero no es condición para aplicar el sistema ECAP, ¿sí? Esto lo recalco porque a veces se piensa que yo necesito en la construcción tradicional hacer un revoque antes de aplicar la placa aislante, y no es así.
¿sí? En este caso está así justamente porque fue una cuestión de tiempos en la toma de decisiones y de cómo esta obra iba avanzando, pero no porque sea un requisito. Una casa en Luján, otra vez sobre el sistema AIRS, sobre el sistema Steel Frame, digo. En el Steel Frame es muy frecuente ver fachadas en AIRS. Entonces, bueno, la llegada del ECAP ha sido una gran solución para muchos que venían trabajando de la forma convencional, con las dificultades que eso trae, colgar una malla desde la parte más alta de la fachada, poder posicionarla cuando el base coat está fresco. Bueno, todas esas dificultades con el ECAP no se tienen, ¿sí? Porque la parte más difícil ya está hecha. En Tandil también, una casa, una lomada, que también les cuento algunas historias, ¿no? Para que ustedes puedan un poco tal vez asemejarlo a alguna de las obras que tengan. En este caso era una casa en una lomada donde había muchísimo viento, entonces la solución de poder hacer el sistema ES con una placa ya prefabricada, como es en este caso, también dio la posibilidad de terminarla y de poder hacerla de una forma correcta, ¿no? Que Villa General Belgrano, bueno, distintos ejemplos de obras para que ustedes puedan ver, obras de todo tipo, algunas más convencionales en su forma, otras un poquito más arriesgadas. Fíjense esta, con paños de doble altura, totalmente continuos, donde hubiera sido muy difícil colgar las mallas desde la parte más alta para poder lograr su correcto posicionamiento, que no se vuelen, que no se arruguen. En este caso se colocaron todas las placas primero y luego se revistieron. Así que bueno, esto es lo que tenía yo para compartir hoy con ustedes, estos ejemplos, estas obras y esta solución que nos parece una muy buena alternativa para lograr el aislamiento térmico del envolvente. Si ustedes quieren conocer más sobre ECAP, pueden entrar directamente a la web que Grupo Estisol ha puesto de forma exclusiva para este producto, donde pueden encontrar una gran cantidad de información, los manuales de instalación sobre los distintos tipos de sustratos, como les decía, videos, tutoriales de aplicación o de experiencias que han tenido tanto profesionales, instaladores o incluso usuarios de esta tecnología, y también algunos detalles de cómo, típicos, ¿no? De cómo ejecutar los distintos, o cómo resolver los distintos puntos de la obra y encuentros, ¿no? Así que bueno, yo voy a leer si es que hay alguna pregunta en el chat, o si se quieren desilenciar los micrófonos para hacer alguna consulta si es que tienen alguna pregunta. Tenemos todavía unos minutitos hasta el horario que estaba programado para esta charla. Así que quedo a disposición a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y bueno, a ver. Sí, yo puedo hablar. Sí, hola, ¿qué tal, Mabel? Mi nombre. Entré un poco tarde, así que lo voy a volver a ver esto para ver la parte que me perdí. Pero Bueno. la pregunta que quería hacerte es el costo. No sé si ya lo dijiste. No, no dije el costo, de cualquier manera esa información la pueden obtener a través de nuestros puntos de venta. En zona norte, por ejemplo, está la gente de Polinorte, ¿sí? Que tiene el producto, que está ahí cerquita de Puertos. Y si están en algún otro lado, tanto de Lamba como en la ciudad de Buenos Aires, me podés escribir. Yo les voy a poner ahora mi correo electrónico acá en el chat para que puedan en todo caso escribirme y los pongo en contacto con alguien de comercial para que los derive a algún punto donde puedan conseguir el producto, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está mi mail y ahora les pongo el celular también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera saber alguna otra cosita? Si no, nos despedimos por hoy. Bueno, si todos alcanzaron entonces a copiar los datos de contacto, los invito a que ingresen a la web de placaecap.com para que puedan ver alguna información adicional a lo que hoy les mostré y contactarnos si es que tienen alguna duda, alguna consulta para lo que necesiten preguntar. ¿eh? Muchas gracias Muchas a todos gracias. por Gracias. haberse sumado hoy. Muchas gracias a Puertos, como siempre, por invitarnos.
Y bueno, será hasta la próxima entonces. Un saludo para todos. Gracias.